Hola, bienvenidos al canal El Aprendiz. Hoy tenemos nuevamente un gran invitado, el señor José María López. Les voy a contar una infidencia. Cuando hablé unos días atrás con él, antes de hacer el video, me dijo él, ¿qué puedo decir yo? No tengo nada que decir. Es muy humilde él, me llenó de conocimiento. Van a aprender mucho también con él. Vamos a aprender todos, que esa es la idea. Y vamos a hablar nuevamente del ego, cómo vivir correctamente también. Nos va a contar cosas de su vida personal, privada y también del pasado, donde, déjeme decirle, tuvo un encuentro muy personal con Jesús. Quedé demasiado sorprendido y se van a sorprender ustedes también. Bueno, espero que lo disfruten y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hola José María, ¿cómo estás? Gracias por participar de esta conversación. Y te agradezco tu tiempo, tu paciencia también. Estoy aquí. Yo muy bien y mucho gusto y encantado de estar aquí en tu programa y a ver qué podemos aportar, qué podemos compartir y aprender todos. Claro, claro que sí. Eh, bueno, mira, sabes que dentro de todas las cosas que leo que tú publicas, que publica Robert, que publica Erika, que publican todos y más personas, eh, estamos llenos de mensajes de amor y tratando de luchar contra los mensajes de odio que están en las canciones, en las noticias, todas estas cosas que por un lado hacen como una guerra y por el otro lado está el amor que está tratando, ¿me entiendes?, de luchar ahí también, poner de su parte. Y es una guerra sin cuartel, como se dice. ¿Ah? Sí, así es. Tratamos de equilibrar la balanza, pero de momento parece que No, somos poquitos. sí, sí, muy poco. Sí, muy poco. Pero ¿sabes qué? A pesar cuando uno tiene como poca fe, esperanza a veces, porque somos seres humanos, escuché a Erika por ahí decir, bueno, no nos preocupemos tanto, somos seres humanos, nos equivocamos también. A veces caemos como, eh, no es depresión, es como en la tristeza de decir, oye, parece como que no vamos a ganar, como que las cosas no van a funcionar o no vamos por un buen camino. Eh, Mira, hay algo que Robert hace mucho tiempo estaba diciendo, lo estoy sacando a la conversación, porque en una parte de todas las entrevistas que ha hecho, él dijo, me parece que fue la última, pero había comentado algo parecido así antes. Dijo, yo lo que estoy esperando, bueno, ya la vida es la vida y lo único que estoy esperando es morirme. Y porque había hablado de la grandeza de lo que había después de la vida y todo eso. Y yo, ¿sabes? En ese momento, José María, me acordé cuando yo recién estaba participando con ustedes las primeras veces en la mesa redonda, y yo sin conocerte, y creo que fue la segunda entrevista, cuando yo estaba ahí nervioso, todo callado, tratando de aprender, y, y tú en un momento dijiste algo que yo dije, wow, ¿cómo dice esto? ¿Me entiendes? Porque uno trata de aprender y observar y escuchar a los demás, pero me sorprendiste cuando tú dijiste que no te interesaba morirte, te da exactamente lo mismo. Entonces yo dije, después pensando, después que me sorprendí, ¿me entiendes? Me sorprendí como cualquiera que pueda haber escuchado algo así por primera vez, porque todos luchamos por mantenernos vivos y tú dices, oye, me da lo mismo, ¿me entiendes? Es fuerte para quien no lo escucha por primera vez, ¿cierto? Y me sorprendiste, yo quedé sorprendido, pero dije, soy un hombre adulto, me tengo que quedar callado, no puedo, y estaban todos conversando y siguió la conversación. Entonces yo dije, en algún momento voy a tratar de ver por qué. Y ahora, mira, después de como un año se da la oportunidad y me gustaría que me explicara y nos contaras a todos, por favor,
por qué dice eso. Tengo más o menos una noción de lo que puede ser, pero me gustaría escucharlo de ti. Muchas gracias. Sí, voy a tratar de resumirlo un poco. Desde muy pequeño yo siempre he creído que había vida, sin tener un conocimiento, sin... Es más, desde muy chiquitín yo sentía un amor muy profundo por Jesús sin que nadie me hubiese hablado de él, jamás. Porque mi familia no es religiosa, no es de ir a misa. Y es más, mi abuelo tenía como un refrán en poesía que decía, y espero que nadie se ofenda porque no es mi intención, decía, la iglesia es un comercio, los curas los comerciantes, y al toque de las campanas acuden los ignorantes. Es para que veas mi entorno religioso, entre comillas. Entonces, bueno, siempre me llamaba muchísimo la atención, ya te digo, desde muy pequeñito, buscar información del más allá. Siempre. Sí que es verdad que de vez en cuando he tenido algún flash, he podido ver algo, pero algo en mi corazón siempre me guiaba a buscar información. En aquella época no había internet, no había lo que tenemos hoy en día. Entonces buscaba libros, pero muchos libros no me convencían. Era como que mi corazón me decía, por ahí no, por ahí no. Y fui buscando, 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 hasta que fui encontrando a ciertas personas, fui conociendo mucha gente y fui conociendo un poquito lo que es, digamos, el mundo espiritual, entre comillas, porque una cosa es lo que se comenta y otra lo que realmente es. Pero bueno, fui estudiando esa parte, me sirvió durante un tiempo, hoy ya no me sirve, y en todo ese proceso donde yo perdí el miedo a la muerte, a través de ir conociendo qué es lo que hay después. O sea, no es que me vino de repente, ay, no tengo miedo a la muerte, no, fue todo un proceso de estudio de muchos años, pasar por muchas situaciones, por mucha gente, conocer a muchísima gente que te habla del mundo espiritual, que luego te das cuenta que tienen su parte de verdad, pero no toda, por supuesto. Y entonces te vas apartando de ciertas cosas y buscando un poquito más de verdad, un poquito más de luz. Y sinceramente no le tengo ningún miedo a la muerte. Para mí sería como volver a mi hogar, volver a casa. O sea, me produce paz la sensación de decir, bueno, si ahora me dice mi ser superior, es tu tiempo, pues vale, pues se acabó. No, 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 no tengo ningún miedo. Y sé y conozco a mucha gente que le tiene pánico a la muerte, pero claro, yo debo respetarlos. Ok. ¿O no será que no será que le tienen miedo a la manera de morir y no a la muerte en sí? ¿Será? Es Tal muy vez. probable, pero yo no me preocupo por la forma, porque sea la Ya. forma que sea, de todas Ujú. formas tiene que llegar. Claro, Entonces, es inevitable. claro, entonces ¿para qué estar pendiente ahora de cómo voy a morir, por decirlo de alguna forma, o cómo voy a dejar el cuerpo? Puede ser un accidente, puede ser un infarto, no lo sé, puede ser de mil formas. Pero vamos, lo mismo me voy a encontrar al otro lado. Ya, está bien. Yo he pensado algo similar. Mira, compartiendo esto tan personal, también desde pequeño, cuando se burlaban de alguien, se reían de alguien, yo me quedaba callado y porque trataba de empatizar con esa persona y yo decía, yo me acuerdo, te debo haber tenido unos 6 7 años, y yo decía, no me puedo reír de él, lo debe estar pasando mal y todos riéndose de él, y era gente adulta. Entonces yo digo, algo hay detrás de la vida que nos va apoyando como el ser superior. Hay algo especial que nos hace tomar el camino, por ejemplo, que trataste de buscar tú toda la vida, porque es como si uno tuviera hambre de ganas de seguir buscando y como que uno no satisface nunca porque sigue buscando y cuando encuentra algo de luz, sigue buscando más luz. Es un Ujú. camino sin retorno y es un avance en el fondo, eso, que nunca termina. Y en base a lo mismo, ¿cómo te empezaste a involucrar más? ¿Te diste cuenta que tenías que buscar, seguir buscando? Pues fíjate, te voy a contar una cosa que a lo mejor te sorprende. Hacía como un año, me refiero antes de conocer a Robert, ¿vale? Hacía un año o un poco más de un año que había salido de un grupo que nos reuníamos, hablábamos de todo esto, pero yo ya me sentía como que llevaba un corsé, como que ahí ya no daba más de sí. Entonces me salí de ese grupo,
todos somos amigos, o sea, no es que se ha roto la amistad, pero ya no me reunía con ellos. Y les dije a todos, yo voy a trabajar solo, es lo que siento ahora, no voy a buscar nada, ni a nadie, ni... Bueno, pues pasa más o menos un año, y esto yo ya lo he contado en vivo, y estaba buscando una receta en YouTube, o sea, porque me encanta la cocina. Y de repente al lado salen vídeos y el primero había dos personas, y una de ellas me quedé mirándolo y no podía apartar los ojos de él. No había forma de apartar los ojos, sentía un amor inmenso hacia él. Y algo en mi interior me decía, tú lo conoces, tienes que hablar con él. Y yo decía, pero ¿cómo? Si no sé ni quién es. Puse el vídeo a reproducir y era en inglés, era una entrevista en inglés. Y yo no entiendo inglés nada, absolutamente. Es más, para traducir los libros uso traductor, porque no sé inglés. Entonces, lo único que pude entender es Robert, pero yo no sabía si Robert era uno o el otro. Entré en Google, me puse a buscar, no me aparecía. Y la voz insistía, tienes que hablar con él, tienes que hablar con él. Yo decía, pero ¿cómo? Si no hay manera. No sé cómo dar con él. Pues esa voz me fue guiando y no sé si fueron 2 meses después, encontré un vídeo de una entrevista que le iban a hacer y era un señor peruano. Entonces deduje que iba a ser en español. Efectivamente fue en español. Ahí es donde vi la página web de Robert, entré en la página web, empecé a escribirle y mientras le escribía esa voz me dijo en mi interior, ¿tiene Facebook? O sea, fíjate que me van guiando, no soy yo, es que me Ok, guían. ok, Dijeron, perfecto. ¿tiene Facebook? Pues yo no sabía nada. Me voy a Facebook, lo busco y lo encontré enseguida. Le escribí por Messenger y pensé, debe estar muy ocupado, ya me responderá. Al minuto me estaba respondiendo. Y desde entonces no ha habido forma, es que no nos separamos, hablamos muchísimo, muchísimo. Y hemos ido recordando cosas del pasado, desde hace 1 millón de años atrás, o sea, él me ha hecho algunas lecturas, otras las he recordado yo, a veces por mi parte solo han sido flashes y él me ha ayudado a completar el puzzle, o sea que venimos ahí comunicándonos, tanto él como Javi como Erika, por supuesto, pero él y yo sobre todo desde el principio fue una conexión muy fuerte. Luego ya hemos recordado otras vidas donde hemos estado juntos, entonces de ahí viene todo eso, por supuesto. Realmente interesante, Pero claro. fíjate que yo no buscaba ya nada, quería trabajar solo, pero me llevaron. Y esa voz interior que, José María, que te decía más o menos, mira, haz esto otro, ¿tú piensas que es la misma voz que el día de hoy te dice los poemas que tienes que escribir? Yo ahí siento como diferentes energías, pero no quiero identificar a nadie en concreto porque ellos, tú sabes que no quieren. Ellos quieren ser hermano o hermana, pero Ajá. siento como diferentes energías. Cuando es una poesía, digamos, de amor, la energía que yo siento es femenina. Y es muy dulce, muy dulce, muy dulce. Pero es que yo tuve una experiencia en el año 92, que veníamos de un viaje, íbamos 4 personas en un vehículo, y se me plasmó una imagen en la mente de un ser y desde entonces no la he podido apartar de mi mente este ser. Y es una mujer, pero una mujer no es de aquí, es de otro mundo. Y yo siento que es ella la que me transmite estos poemas. Nunca me ha dado un nombre, nunca me ha dicho de qué planeta es, o sea, jamás. Solo es su sentir, su esencia, la que me acompaña mucho. Es más, cuando Su, hablo de ella me emociono. su energía, siente la energía siempre Sí, contigo. me Eh, acompaña y, y- mucho, 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 en muchos sí. momentos. Y para mí, ya te digo, cuando son los poemas de amor, es esa esencia la que siento. Cuando son escritos, ahí es otra energía que es también muy positiva, muy amorosa, muy dulce, pero esa esencia de ella es muy fuerte para mí, muy fuerte. ¿Tú crees que esa energía de esa voz dulce que te da los mensajes empezó en ti después o antes de ver a ese joven cuando ibas con tu esposa con el perrito caminando? Uy, mucho antes, mucho antes. ¿Eso está de antes? Si esto fue como hace ya, pues como 30 años atrás. Oh, wow, Fue en el harto año tiempo. 92. Ya. Y esto que te digo fue hace unos 18, 20 años. Lo de la esfera fue 18, 20 años. Es diferente, ¿no? La esfera fue años después, muchos años después. Ok. ¿Nos podrías contar un poquitito de la esfera para la gente que no sabe? Era una esfera redonda, no sé decirte la medida porque
ahora mismo no Mm. tengo la imagen fija. Era de un color gris plomizo, no era brillante ni reflejaba nada. Lo que pasa es que había una bruma en el ambiente y se veía como un aura alrededor, o sea, como, Tú ibas como tonos. conduciendo, ¿cierto? No, manejaba a mi mujer, porque a mí no me Ok, gusta manejar. ya. Desde que conocí a mi mujer le di las llaves del coche y le dije, tú manejas. Y yo voy siempre de copiloto. Y detrás iba mi hija pequeñita, que ella también la vio, dijo, mira papi, mira papi. Y es más, el vehículo que iba delante hizo como una S pensando que aquello le iba a caer encima, porque iba como a 3 metros de altura, no iba más. Wow, increíble, Ya iba te digo, y bien llegó a bajo. nosotros y se quedó parada. Íbamos en una autovía, ¿eh? O sea, no es que íbamos por una carretera secundaria, una autovía. Y eran entre las 10 y las 11:30 de la mañana. Y se quedó Oh, detenida. Sí, sí, a era plena muy... luz del día, todo despejado, no había nubes, nada. La vimos venir tranquilamente, pero venía a una velocidad que no hacía ningún sonido de ningún tipo. Se quedó parada delante del vehículo, pero un poco en diagonal. O sea, mi mujer tendría que Ya, haber hecho así para verla, yo no, yo la veía. Pero no ya. se me ocurrió en ningún momento sacar el celular y hacer una foto. Fíjate, no se me pasó por la cabeza. Y esta esfera, ya digo, nos acompañó, no sé, un minuto y medio, y luego subió un poco hacia arriba y se desplazó Ujú, a la derecha y se quedó parada allí. Y nosotros seguíamos, claro. Pero nosotros íbamos como a 120 kilómetros por hora. Y ella, ya. ese tiempo iba adelante, pero digo, sin ningún sonido de ningún tipo. Y no Iba tenía avanzando al ninguna lado. luz, ni se veía nada. No veía ninguna soldadura, ningún tornillo, o sea, nada. Era completamente lisa. Y era un Mm, gris plomizo, un gris tirando un poco oscuro. increíble. Me estaba acordando de un hecho que me ocurrió también, donde dice, bueno, ¿y no sacaste una fotografía? En ese momento uno dice, pero es que no se me ocurrió, pero dice, pero ¿cómo no se te va a ocurrir en ese momento? Pero sabes que es verdad, así que yo no quiero que me crean, solamente cuento mi experiencia personal. Desperté a las 3 de la mañana y me senté a los pies de la cama. Tenía una ventana en esa época, una ventana no muy grande, y quedo mirando frente a la casa del vecino en el techo y habían dos luces grandes del tamaño como de una rueda de un camión, más o menos para que tenga una idea. Ujú. Eran dos luces, una al lado de la otra, estaban así de tocar el techo de la casa del vecino, estaban en el aire. Y las dos emitían una luz que es como la luz de los flash de las cámaras, esa luz blanca, como la luz como de los flash estroboscópica, que es Sí, una sí. luz muy blanca, fuerte, algo así. Pero lo extraño que me di cuenta que no se reflejaba la luz en el techo de la casa, se reflejaba en sí misma, era como que la luz se absorbía a sí mismo, se veía la luz, pero no reflejaba luz hacia afuera. Es algo muy extraño de explicar, pero se lo pueden imaginar. Y yo sentado ahí y con el teléfono en la mesita de velador que se llama, pero nunca se me ocurrió tomar el teléfono para grabar ese momento. Y ahí estuve un rato con ellos, deben haber pasado 2 minutos, pero cuando veo la hora eran las 3:15, habían pasado 15 minutos. Pero yo dije, ¿cómo 15 minutos tan rápido? Y en una de esas, una luz, la que estaba a mi lado izquierdo, arrancó hacia arriba, el cielo estaba despejado, pero sabes tú que no alcancé a ver dónde se perdió, porque se fue tan rápido que dejó una estela de luz hacia arriba. Y en eso, cuando estoy mirando hacia arriba, me acuerdo que la otra luz estaba ahí, y entonces bajo la cabeza y la quedo mirando a la otra, y la otra empezó como hay quien no puedo explicar ¿cómo se llama? Empezó a vibrar y, y me dieron ganas de ir a dormir. Entonces llegó y dije, hola, ¿me viene a buscar? Me llamo Cristian. ¿Me viene a buscar? Así. Yo no sé si era tonto o valiente, ¿me entiendes? Entonces, ¿sabes que en ese momento dije, ok, no hay invitación, me voy a dormir? Y me acosté y estando la luz ahí, entonces después en la mañana cuando desperté me acordé y dije, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué lo dejé solo a la luz? ¿Por qué no saqué una foto o algo? Así son los misterios a veces que ocurren. ¿Ah? Y me quedé Sí, toda la vida con eso que pasó yo, hace muchos años atrás, pero me acuerdo hasta el día de hoy claramente cómo fue. pues ya te digo, a mí ni se me pasó por la cabeza sacar el celular y hacer una foto.
para nada, ¿eh? Yo simplemente miraba aquello, pero lo miraba no extrañado, sino como algo normal, como algo que ves todos los días. Y la verdad que es la única vez que lo he visto, no he visto más. No se ha vuelto a repetir la Ya. situación. O quizás no te has dado cuenta, o también quizás ha pasado otra etapa que son las comunicaciones directas que has tenido. Em, por ejemplo, lo que nos hablaba hace poco de la religión, el contacto que tenías que era casi nulo y, por ejemplo, un parágrafo, a veces se me olvidan algunas palabritas pequeñas en español, pero es un parágrafo, no sé, dice cuando que escribió está aquí, me parece que es tuyo o de alguien más, que lo tiene publicado en los libros que tú estás leyendo, José María, del legado. Y dicen, eh, déjame leértelo, por favor. Ujú. Eh, porque hay algo, un poema tuyo que tengo guardado para que lo podamos desarrollar un poquitito, porque es tan hermoso, pero es tan triste a la vez, y no quiero entristecerme ni entristecer a la gente, ni hacértelo recordar nuevamente, pero creo que es necesario para Pues seguir avanzando todo. adelante, adelante, ¿Ok? no te preocupes. Hay una parte de Robert, después voy a seguir con el poema, dice, cuando mandan soldados a una batalla no saben el peligro que les rodea, solo que tienen que pelear a lo que venga. Cuando nos ponemos a escuchar las voces pregrabadas, está hablando del ego, y los recuerdos del ego, no sabemos el peligro que nos rodea, solo que tenemos que pelear a lo que venga. En ambas situaciones, peleamos con fuerzas que desconocemos y sufrimos como consecuencia. Es como ver una película y revivir sus momentos de emoción, con tristeza o enojo, según lo que sucedió. El pasado es solo una memoria, la que nos trae sentimientos que ya no son solo una película, una fantasía, y ahí vamos a pelear contra esos fantasmas impalpables que no merecen nuestro tiempo. Seamos sabios, no peleemos con nuestro pasado, está ahí, muy bien, reconocerlo, pero no peleéis ni lo persigáis para arreglarlo. Ámalo, respétalo y déjalo, porque como eres contigo mismo, así serás con los demás. No lo externalices, no les des más fuerza, no vayas a la guerra con él porque tus propias tropas que fabricaste. Y termino en algo más que no alcancé a notarlo bien. Eh, Peleamos con el ego, igual como los soldados, y es terrible. Todos los días peleando. Sé que hay que poner amor de nuestra parte. Hablo de buena manera, le digo, no me vuelvas a decir eso. No quiero que. Mira, te voy a decir. Yo voy solo y me dicen, ¿qué me estás preguntando? ¿Algo me dice alguien? No, estoy hablando conmigo mismo, disculpa, porque a veces como que me acaloro y me molesto, digo, no me vuelvas a decir eso, no me proteja. Y te voy a contar algo más. Un día le pregunté al ego, le dije, ¿por qué me sigues para todos lados? ¿Por qué hablas por sobre mí? ¿Por qué me dices lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Cuando salgo de un lado y cuando entro a otro, tú me dices lo que tengo que hacer, a quién mirar, a quién no mirar, qué es lo que responder, qué es lo que pensar, ¿hasta cuándo? ¿Y sabes lo que me llegó a la mente? No sé si habrá sido ese superior o habrá sido mismo. Es que el ego es una grabadora, así que no creo que me lo haya dicho. Pero me llegó a la mente, eh, yo lo único que trato de hacer es protegerte. Entonces yo le dije, no tengas miedo, ya basta, no necesito tu protección, déjame solo. ¿Me entiendes? Entonces eso fue y me quedó en la mente dando vueltas que me había dicho que se comportaba así, de tirarme las grabaciones día y noche sin parar, solamente con el ánimo de protegerme, pero al protegerme me está haciendo daño. ¿Qué opinas tú, José María? Supongo que más bien protegerse él, el ego, porque es el que no quiere evolucionar, no quiere salir, es muy cómodo.
Es el niño que tiene rabietas, el niño que no quiere ser educado y no es O sea, fácil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, a mí me cuesta igual que a todos. Horrores, pero tengo que trabajar, claro. o sea que ni siquiera lo reconoce cuando le pregunté, o sea, me echa la culpa a mí. Es que es una grabadora, no te puede responder él por sí, somos nosotros los que tenemos que educarlo. Claro, Y es tarea difícil, ¿eh? Es tarea difícil, muy difícil. claro que sí, demasiado difícil. Eso y paso todo el día con esa grabación como la música que a uno le gusta, pero llega un momento que ya no te gusta esa música, ya, porque ya es demasiado, demasiado. Pero hay que cambiarla con paciencia, como dice Robert, con mucha paciencia, mucho amor. Uf, sí. Tú lo explicas suave, pero no es fácil. No es fácil, yo no digo que sea fácil. Para nada, para No, nada. no, para nada, claro que sí. Pero bueno, lo importante es ya reconocer y empezar ya es un Sí, paso. eso sí, eso sí. Claro. Y hablando de los mensajes, esto tiene un contexto. En unos videos, muchos videos atrás, comentó Robert que si no hacíamos un cambio real, si no éramos positivos, incluso ni siquiera pensáramos en eso negativo, las cosas podían estar mejor. Podíamos hacer un cambio más adelante que supuestamente viene algo muy negativo en el 2040 y que no hay vuelta atrás y dijo muchas cosas que me asustaron más que entonces, pero bueno, eh, y qué pasó que de repente pasó el tiempo y yo lo olvidé, dije no, yo voy a luchar porque revertir esto, voy a tratar de hacer las cosas bien para tratar de aportar algo desde mi parte, y de repente veo un mensaje tuyo que cambió todo nuevamente, ¿me entiendes? Aquí viene la parte cuando tú pones un poema, eh, José María, que dice, te vas a acordar, se llama Lágrimas de dolor, lágrimas de amor. Mm. Eh, lo voy a leer. Cuando lo leí la primera vez me emocioné demasiado. He practicado para no emocionarme esta vez. Uf, yo cada vez que leo una poesía mía me emociono, ¿eh? Sea aquí, sea en legado, sea donde sea. Que son demasiado profundos. Y bueno, vamos ahí. Dice, cambios importantes están por acontecer. El mundo entero los ha de padecer. Partes sumergidas emergerán, partes que hoy están emergidas se hundirán. Lágrimas derramaremos por el dolor que a nuestro alrededor veremos. La tierra se liberará del mal que le estamos haciendo y esto a nadie va a dejar indiferente o divagando. Se habla mucho del despertar, como si fuera algo externo, y así, sin trabajar, seguir solo lo bueno. Error tremendo es pensar así, ya que, aunque el dolor no se evita, el sufrimiento sí, si escuchas dentro de ti. El verdadero despertar que tanto buscamos está en nuestro interior, en nuestra alma dándonos conocimiento, paz y guía superior. El sentimiento es profundo, provocando emoción y derramando desde nuestro fuero más interno lágrimas de amor. José María López. Cuando lo leí, como, como, como decimos en mi país, quedé absolutamente loco. Eh, es demasiado profundo y trae de nuevo a colación lo que había conversado Robert, de que nosotros tenemos que ir evolucionando para que no ocurran cosas que se pueden evitar. Y cuando un tiempo después tú pones esto que es inevitable ahora, o sea, con eso estás confirmando que no fuimos capaces de revertir esta situación.
A ver, siempre hay una posibilidad, pero es con esfuerzo de la gente, de cada uno. Como bien lo dice Robert, si tú vas educando el ego, tú estás ayudándote a ti, pero a la vez también estás ayudando al planeta. No es que no se puedan revertir ciertas cosas, sino tal y como ahora mismo estamos, sería imposible. Entonces, si poco a poco vamos a utilizar la palabra despertar, aunque a mí la palabra despertar no me gusta, más aprender cosas positivas, aprender de la luz. En la medida que vamos aprendiendo de la luz, lógicamente vamos conectando también con todo lo que nos rodea, no solo con nosotros mismos, sino con lo que nos rodea. Y lo que nos rodea también es nuestro propio hogar, nuestro mundo. Y lo estamos ayudando dentro de las posibilidades que tenemos. Pero como también dice Robert, puede llegar el momento que tengamos alguna ayuda. Eso dependerá de nosotros, de si hemos hecho el cambio, si no hemos hecho ese cambio. O sea, hay muchos factores de por medio. ¿Que hay cosas difíciles que ocurrirán? Sí, pero porque la propia Tierra tiene que estabilizarse. No solo ya están ocurriendo, sino van a seguir ocurriendo. O sea, va a haber pues maremotos, terremotos, es normal, porque la Tierra está muy, muy, muy herida, como dice Robert, está muerta. Entonces necesita poco a poco ir aliviando todo el dolor dolor. Tengo que utilizar el lenguaje humano. Todo lo que tiene dentro condensado. Y eso va a producir, claro, sacudidas fuera, lógicamente. Y como bien dice Robert, el eje se está desplazando. Creo que dijo que se va hacia Rusia, ahora no me acuerdo muy bien. Y ¿Ya? que no sé si era para el 2040 o 2060 estaría ya, bien dicho, fuera a una esquina, con lo cual las sacudidas ahí pueden ser mucho mayores. Pero todo se puede prevenir, todo se puede aliviar, siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo buscando la verdad, como yo siempre digo. Yo siempre me considero un buscador de la verdad, sabiendo que no la tengo, que el único que la tiene es el infinito. Pero siempre busco la verdad, siempre busco algo que me llene, que dentro de mí me diga, este es el camino. Ok, claro, y es un camino muy largo, muy largo. Y te, te entiendo profundamente, porque camino, camino 10 pasos y me caigo 30. Entonces, me sentí, por ejemplo, un día recuerdo en una entrevista cuando estábamos todos conversando y Robert nos asusta, nos dice, ok, hoy día todos van a participar. José María, tú también, y tú calladito ahí. Sí, Y yo nervioso adentro, callado. Y dije, wow, ¿por qué justo hoy día tuve que participar en... sí, pero Y hay que ser sincero. O sea, si no, por sí, está ejemplo bien. me dice, Pero contesta esta pregunta, pues si no la sé, digo, Robert, sí, yo no la sé, no sé qué sí, contestarle. sí, O preguntan por algún nombre de alguna persona que yo ni conozco, pues yo digo, no conozco a este señor. claro. O sea, yo soy sincero, no tengo por qué inventarme algo. No, por eso Claro. estoy tranquilo, porque no me voy a inventar nada. Lo que tenga que decir lo voy a decir y punto. Como tú dices, me pueden creer o no. Bueno, Exactamente. Y esto que te estaba contando yo de cuando nos quería sacar como al pizarrón a responder, te lo contaba más como parte de una experiencia que viví esa vez cuando estábamos todos y, y él, yo le hice una pregunta acerca de por qué la política, la gente que está en los altos poderes se dejaban gobernar por estos seres negativos y hacer más daño, ¿me entiendes? Seguir haciendo más daño. Entonces él dijo que había que entenderlo porque ellos también estaban pasando una etapa de proceso de aprendizaje igual que nosotros. ujú, Entonces en ese momento me sentí sumamente avergonzado, me sentí incómodo y no hallaba dónde esconderme y estaba ahí frente a la cámara. De verdad, José María, me sentí muy mal, pero no es culpa sino que me metí en la situación entendí lo que significaba eso en ese momento y no hallaba qué hacer. Entonces, y justo terminó Robert Downey, me dijo, ¿te sirve eso? Y yo dije, entre mí, claro que me sirve, me sentí muy mal, y entonces yo fui honesto con él y le dije, me siento sumamente avergonzado. Entonces me dijo, ¿por qué? Y todo eso, bueno, tú te debes acordar. Y me dijo, tú con avergonzarte en esta situación,
avanzaste como 1000 años de aprendizaje inmediatamente. Pero míralo como es el aprendizaje, José María. Eh, yo me sentí bien, dije, wow, por fin siento que estoy haciendo un cambio real, y 2 días después perdí como 10.000 años. Entonces, esto es una lucha. Dije, ¿con qué cara? Me dice, primero me dice, te ganaste 1000 años, y ahora digo, Robert, te devuelvo 9000 porque perdí como 10.000 años. 9.900. Claro. Entonces, porque a veces uno piensa mal, dice cosas que no debe decir, ¿me entiendes? Es un proceso. Y entonces yo mismo me decía, me retaba, decía, pero Cristian, 1000 años no es poco, y ahora perdiste de esos 1000. Claro, y lo tomo como una broma, pero también es duro en el momento cuando uno comete errores, y a veces quizás son cada vez menos errores o errores más leves, pero siguen siendo errores, y uno trata como ir afinando eso, como trata de pulir más. ¿Te has dado cuenta que también te ocurre lo mismo, José Sí, María? igual, Que igual, ya no igual. son los mismos errores del principio, pero son errores más finos, más suaves, pero a uno les duelen igual. Bueno, yo lo que es sentir dolor por algo que haya hecho, sinceramente, hoy ya no. Porque Ya. sé que era una ignorancia que tenía, no es que hoy sea ningún sabio, por supuesto, Ah, pero era una ignorancia, se va supliendo poco a poco por conocimiento. Entonces ya, si tú te sientes mal por tu pasado, en realidad quien se siente mal es el ego. ujú, Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dejando el ego o lo estoy dejando que sea él el que mande? claro. Entonces, claro, yo no puedo sentirme mal porque entonces es mi ego. Entonces lo que intento es averiguar de qué forma entender esa situación y dejarla ya a un lado. Ya la he aprendido dentro de mis capacidades y la dejo a un lado y sigo adelante. ¿Cometo Perfecto. otra metedura de pata? Pues igual, no me siento mal. Busco cómo aprender para no repetir, por supuesto. Caigo muchas veces porque la piedra siempre es gorda, pero ahí estamos. Y voy aprendiendo, voy pasito a pasito. Como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así mismo es. O sea que Así pasito a pasito vamos es. poquito a poquito. Y desde luego yo estoy infinitamente agradecido, y lo digo públicamente, tanto a Robert como a Javi como a Erika, porque ellos me han ayudado muchísimo, muchísimo, Qué increíble. muchísimo. Qué increíble. Yo me acuerdo que hace no sé si Robert se debe acordar, pero debe haber sido como 4 años atrás, más o menos, que eh, eh, le envié un mensaje, y él me llamó de vuelta y estuvimos conversando un poco, y yo le decía, no, es que sabes que esta gente aquí está, y él me decía, no es así, o no tiene que ser así. Y yo decía, bueno, ¿y qué le pasa a este hombre? Decía yo, ¿me entiendes? Y resulta que el que tenía problema era yo, no era él. ¿Me entiendes? Entonces ahora no lo conocía, y créeme que, o sea, no, bueno, sí, créeme también, pero en mi opinión ha cambiado mi manera de pensar demasiado, y de observar. Ha sido un cambio importante, interesante y productivo. Eh, claro que sí. Entonces, lo que te quería mencionar también, que cuando hablamos cuando empezamos a seguir otro camino, vamos cambiando nuestra frecuencia también, y me parece que las cosas que están alrededor también cambian junto con nosotros. ¿No siente que es así también? Por ejemplo, el entorno, cuando uno dice, me quiero alejar de estas personas, pero cuando tú estás cambiando tu corazón, no necesitas alejarlas de ti, se van solas, porque tu mundo interior está cambiando, y a la vez haces cambiar tu mundo exterior. Sí, sí, es así. Tienes razón. Mucha gente se aparta, otra llega, nueva, Exactamente. que tiene, digamos, más afinidad contigo o con tus creencias o como lo queramos llamar. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado durante muchos, muchos tiempos, en muchas situaciones, que he tenido grandes amistades que de repente ¡fu! Se han esfumado.
sin haber habido ningún problema de ningún tipo, de repente, ¡puf!, desaparecen. Pero llegan otras que es como que es el momento de que esas personas estén ahí y puedes Claro, compartir con ellas tranquilamente y a lo mejor con esa otra persona lo que antes compartías ahora ya no lo puedes compartir. Es como, no sé, voy a poner un poco como cursos en el colegio, estar en primero o en segundo o en tercero, sin que ni yo sea más ni el otro sea menos, pero es como que, y claro, cuando estás en un círculo, en un curso, sueles tocar los temas que estás tratando. Ya no te vas al primer curso ni al segundo, estás en el tercero, hablas del tercero. Entonces también como que pierdes un poco la comunicación con esa persona que tenías antes. ajá. Porque a lo mejor esa persona se ha quedado, digamos, en primero porque es lo que le gusta, es donde está a gusto, y tú has querido seguir progresando, seguir estudiando. Entonces, sí, se nota, eso Exactamente, sí que se nota, eso sí que se nota. exactamente. Y se da en todo ámbito, cuando uno empieza a cambiar interiormente, todo cambia. Leyendo uno de tus poemas, porque tiene muchísimo, y parece que Sí, todos fueran, perdón, ¿me quería decir algo? no, que debo de tener como unos 200, creo, y eso ha sido en poco tiempo, como en 2 años, Increíble. porque yo no escribía poesía, o sea, hubo un tiempo en que me gustaba la poesía y escribía algo, pero lo escribía yo, entonces. Pero hoy en día siento que no soy yo. O sea, las palabras las pongo yo, pero la esencia no es mía. Eso lo tengo clarísimo. Como dice Roberto, el mérito a quien corresponda. Ujú. Otra cosa, es solamente una duda que tengo yo, nomás quizá a la gente no le va a interesar mi duda, bueno, eh, tenemos una hora, una diferencia horaria de 6 horas entre los dos. Y Sí. de repente digo, ¿cómo? ¿En qué momento duerme José María? Digo yo, porque, ¿sabes qué? De repente llegan mensajes a las 2, a las 4 de la mañana y de repente a las 11 de la noche cuando tú deberías estar durmiendo. Entonces yo digo, te llegan mensajes siempre y se despierta y lo escribe, mira, una tontería, yo que te estoy molestando, José María, pero es más que nada como por una duda, digo yo, es algo, pero verlo del otro lado también, llegan mensajes en ese momento y tú dices, este es el momento de escribir algo, Te voy a decir algo que te va a sorprender, porque a mucha gente le sorprende. Yo solo duermo 2 horas, ¿ya? solo 2 horas. No duermo más. Y esto ya hace muchos años. Y lo he intentado probar de todo, tisanas, de todo para dormir. No hay manera, son 2 horas y punto. Alguna vez sí que estoy acostado, me viene algo y me tengo que levantar y escribir, porque claro, aquí no puedo, en la habitación no puedo porque está mi mujer acostada durmiendo, no voy a prender la luz, entonces me salgo fuera, prendo el ordenador y lo escribo. Pero son pocas veces, normalmente lo que me viene estando activo, estando fuera. Ya. Y Incluso 2 horas, ya. algunos recuerdos de vidas pasadas me vienen sin más. Porque, por ejemplo, el recuerdo de la vida de Jesús, yo estaba en el balcón tendiendo ropa en ese momento. Yo no tenía en mente ni a Jesús ni a nadie. Y me ¿Nos puedes vino. contar un poquitito de ese episodio? Si lo Sí, quieres compartir con sí, nosotros. sí, no hay ningún problema. Yo Muchas gracias. estaba tendiendo la ropa y de repente empezaron a venir las imágenes. Fue un flash muy fuerte, muy fuerte. Me empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No podía hacer nada. Estaba ahí quieto en el balcón, sin Mm, poder moverme, pero llorando y llorando y llorando. Y ya al cabo de un buen rato, cuando se me pasó, entré y empecé a tomar apuntes, porque claro, todas las imágenes fueron muy vividas. Resulta que yo en tiempo de Jesús era un leproso. ya. Tú sabes que ahí, en ese momento la gente te menospreciaba, te insultaba, te tiraban piedras. Entonces yo estaba caminando por unos caminos de piedras, como entre peñascos, escondido, y oí un murmullo de gente. Y me escondí, pues la curiosidad a ver quiénes eran, pero estaba escondido detrás de unos matorrales. Y vi venir a esa gente y uno de esas personas me llamó muchísimo la atención. Me quedé mirándolo como embelesado. Entonces, cuando llegó a la altura donde yo estaba, se detuvo, todos se pararon y él vino caminando a donde yo estaba. O sea, cruzó, dio la vuelta al matorral donde yo estaba y se paró ante mí. Yo estaba con la cabeza agachada porque yo no me atrevía ni a mirarlo. Él se arrolló una arrolla en el suelo y me Mm, abrazó. Lo que yo sentí en ese momento no lo puedo explicar. Es más, cuando ahora mismo lo recuerdo, la emoción me embarga. Fue como si todas las partículas de mi ser se descompusieran y fueran todo. Y luego todo eso volvió otra vez a mí. Él no dijo ni una palabra, se levantó,
Me levantó la cabeza para que lo mirara y me tendió las manos como para que yo me levantara y fuera con él. Y le dije que no. Pero por el miedo y la vergüenza de cómo yo era, como yo estaba en ese momento. Perdón, es que me emociono. Y entonces él simplemente siguió su camino. Yo después volví a... Bueno, me pasé allí horas llorando, horas llorando. Luego volví donde estaba, que no recuerdo si se llamaba Adra o Agra, no me acuerdo ahora muy bien del nombre. Era la zona de los leprosos donde yo estaba. Y al día siguiente llegaron unos esenios y entre ellos una mujer se fijó en mí, no sé por qué, se fijó en mí y me llevó a su casa. Tenía una habitación aledaña que la recuerdo perfectamente, era una habitación como un poco alargada. Digamos, la puerta estaba en una esquinita y enfrente había siempre como fuego encendido, ¿vale? Y a mano derecha, al fondo, había un catre, que era donde ella me puso. Al lado tenía un banquito para sentarse y una tabla de madera donde ella ponía sus pomadas, ungüentos y demás. Todos los días venía 2 o 3 veces a atenderme, todos los días, desde su casa a esa habitación, hasta que me curó. Estuve como 9 meses o un año, no lo sé, el tiempo no sé medirlo, pero me curó completamente. Y entonces, una vez curado, yo seguía a Jesús un poco de lejos, porque tampoco quería acercarme a él, porque aún sentía el miedo y la vergüenza. Luego también entendí que eso vino porque yo, 200 años antes, había sido un legionario romano que había estado en Jordania. Yo llevaba un batallón. Yo allí hice destrozos, hice mucho mal, mucho daño, porque yo era prepotente, orgulloso, vanidoso, era alcohólico, o sea, tenía todo. Entonces todo eso mi cuerpo lo manifestó con la lepra. Pero después de ser leproso tuve otra vida después, que fui a Jordania, nací en Jordania y era un mendigo. O sea, donde yo había hecho el mal, tuve que ir a vivir allí. O sea, te voy encajando cosas para que veas cómo son las reencarnaciones y cómo nos van llevando a los puntos donde nosotros mismos hemos creado el daño. Y esa vida fue horrible, horrible, pero la necesitaba vivir. La de mendigo. Sí, sí, fue horrible. Si la leprosa fue mal, la de mendigo fue horrible. Porque la leprosa, al fin y al cabo, esta señora me curó. Y esta señora, lo puedo decir porque ya en su momento lo conté, era Robert. Ya. O sea que Robert también me ha ayudado muchísimas vidas, muchas veces. Porque también cuando fuimos frailes los dos y traducíamos Biblias, y yo también tuve una enfermedad que me quedé paralizado completamente en mi cuerpo, ni podía ver ni escuchar nada. Y él fue el que me cuidó hasta que yo desencarné. O sea que yo con Robert por eso siento un amor tan, 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 tan grande hacia él. Incluso ya te digo, cuando lo vi por primera vez, yo su cuerpo no lo reconocía, por supuesto. Porque Claro. no es el mismo cuerpo el de ahora que el de hace Y, X tiempo. y el tuyo Pero sentí tampoco. un amor tan grande, ya te digo, y esa voz me decía, tienes que hablar con él, tú lo conoces, habla con él. Y yo decía, pero dime cómo, no hay forma, no sé cómo. O sea que para que veas que todas las reencarnaciones tienen un propósito y es corregir errores para aprender. O sea, la ignorancia corregirla por humildad, por amor, por aprendizaje. Siempre ese es como el aprendizaje base, ¿eh? Parece que el amor siempre está ahí. Y Robert también te reconoció cuando tú le dijiste, hey, yo soy tal persona. No, no, él me reconoció y no me dijo nada. Él no me dijo nada. Es más, pasaron, yo te diría a lo mejor como 4 años antes de que realmente me Ujú. dijera cierta cosa que en ese momento me impactó, Ya. que es cuando él me dijo que yo había sido su maestro. Y yo dije, pero ¿cómo voy a ser yo tu maestro? Yo no tenía ningún recuerdo de eso. Yo tenía flashes, pero yo no podía afirmar nada. Y cuando él me lo dijo, me quedé pasmado, porque dije, no puede ser, ¿cómo voy a ser yo, haber sido yo tu maestro? Imposible. Y fui maestro de escuela en Marte, eso sí que es verdad. Pero le Maestro de fallé. escuela. Sí, un maestro de escuela en Marte. Igual que Y, había muchos, ¿eh? No yo solo, había muchos. El ya. director del colegio era Dawan. Y los maestros son los mismos maestros que conocemos acá, como ese estilo también podría ser. O era No, no, tratando como de verlo del lado más terrenal, ¿me entiendes? no, allí la educación es muy diferente, no tiene nada que ver con la educación de aquí. Aquí ¿Te, no es, re- aquí te yo no veo reconoció educación, veo eso? adiestramiento.
A ver, Ya, he tenido algún recuerdo, pero sobre todo Robert es el que más me ha ayudado a tener recuerdos y me ha dado también cierta información que yo se la he pedido, claro. ya, Porque yo a veces necesito completar el puzzle, me faltan piezas y no hay manera, no las encajo. Entonces hablo ya. con él y él me ayuda, me va dando, no es que me dice la solución, pero me va dando empujoncitos, como Ajá, Prueba esto, prueba aquello, mira por aquí, mira por allá". Y poco a poco vas encajando las piezas por ti mismo y vas viendo el puzzle. Y luego digo: "Mira, ¿es esto?". Sí, sí, ah, has caído por fin. Fíjate, yo he estado traduciendo Legado, el libro uno lo he traducido varias veces porque se han hecho ujú, pequeñitos cambios, y hay un ya, capítulo que me llamaba poderosamente la atención, pero no sabía por qué. Y hasta hace un año no caí en la cuenta. Al estar traduciéndolo, toda mi alma se reconoció ahí. Yo fui el padre de Adam, el señor Tenner, pero 4 años traduciéndolo y no caí en la cuenta. Y él no me dijo nada, y cuando se lo dije, dice: "Sí que has tardado, ¿eh?". sí que ha tardado. 4 años traduciendo Legado, y leyéndolo y revisándolo, y llegaba a ese capítulo y decía: "Algo hay aquí que tira de mí", pero no. Y ya te digo, hará un año más o menos, de repente estaba en ese capítulo y ¡fum! Soy yo soy él, yo fui él. Y Wow. ¿Y qué pasó contigo después de darte cuenta? pues lo primero que hice fue ponerme en contacto con Robert. Robert, mira lo que me ha pasado. Me dice: "Ah, pues ya era hora. Has tardado, ¿eh? Has tardado". Porque conmigo gasta mucho el humor y yo también. Tenemos los Claro. dos mucho humor. Pero más allá de eso, del momento del humor, llega un momento que estás solo en tu habitación mirando hacia arriba y a veces uno con los ojos cerrados y empieza a recordar y a pensar, y es un momento muy especial también. Piensas Sí, tú, es ¿qué, muy qué te pasó emotivo, ese día? es muy emotivo. Es muy emotivo el recordar ciertas cosas, sobre todo porque esa vida no fue una vida fácil, fue una vida donde los 2 perecimos en el mar. O sea, fue una vida complicada. Éramos muy pobres, muy humildes. Entonces, fue una ¿Y vida dura. eran hermanos en esa época o eran No, amigos? yo era su padre, yo era padre de él, de Oh, Robert. Robert era oh, Adam y yo era su padre, el señor Tenner. O sea, oh, padre e entiendo, hijo. entiendo. Mi mujer había muerto y era yo el que lo tenía al cuidado. Y además él tenía un síndrome de Down, pero era superinteligente, o sea, más inteligente que yo, por supuesto. Pero sí, fui su padre en esa Y vida. murieron en el mar en esa época? Sí, sí, si lees creo que es el capítulo 19 del libro uno. Ya. Si lo lees, Pero vas a ver. vamos a seguir conversando. Si tú quieres, más adelante vamos a seguir conversando porque esto no va a acabar, va a seguir avanzando. Hay mucho que hablar, mucho que conectar y conocer. Es demasiado interesante. Eh, Gracias por esas cosas tan íntimas que yo no sabía ni el resto de la gente tampoco. Así que hemos ido profundizando también en la conversación. Muy demasiado interesante para que todos podamos aprender. Cuando tú dices, José María, que una vida dejaste y una reencarnación a otra para aprender de la anterior, la vida que tienes ahora es producto de otra anterior que recuerdas, cometiste algo. A ver, yo lo que siento ahora mismo, en este instante, es que lo que estoy es tratando de reparar el error que cometí hace 127.000 años, que es cuando yo convencí a Robert de que diera la tecnología a Atlántida, aun sintiendo y sabiendo lo que iba a pasar. Y es más, luego Mailén vino a hablar conmigo para que convenciera a Robert de que no diera la tecnología y no hice nada. Me encerré en mi mundo, en mí mismo, y no moví ni una ficha, nada. ¿Por qué? Porque yo aún traía en mi interior, a pesar de ser maestro de escuela, yo aún traía en mi interior recuerdos de 1.000.000 de años atrás. Y todo eso se ve que fue haciendo poco a poco su camino y cuando se dio el momento es cuando yo aproveché. Mal, lo hice mal porque yo tenía que haberme ido a cualificar ante el concilio y no lo hice. O sea que Y, en parte el 50% de responsabilidad es mía. y hasta el día de hoy te duele muchísimo por lo que me he A dado ver, cuenta.
Ya no es dolor, Eh, es un eh, sentimiento de que son claro, cosas que no hice nada que podía haber hecho. Entonces, hoy trato de reparar todo el error, porque sé que los hermanos, desde luego, no nos culpan, nos aman infinitamente, eso lo sé y lo siento, pero siempre está ahí eso de podía haber hecho otra cosa. claro. Pero ya no podemos volver atrás en ese sentido, pero podemos seguir avanzando y demostrar que estoy tratando de reparar eso, ¿cierto? Yo Es lo tengo que esa yo misma sensación que quisiera reparar cosas, pero no puedo hacerlo. Siento de repente como una impotencia, decir, ahora me doy cuenta de que hice daño, pero ya es tarde, no puedo reparar, pero tengo que vivir con seguir adelante y tratar de ir mejorando la frecuencia, ir evolucionando, tratar eh, de ir cambiando eso. Tú fíjate hasta qué punto llegó eso, que yo fui el causante de la separación de Robert y Erika. Por eso, porque le convencí para dar la tecnología. Entonces él no pudo volver a amasar a Marte. Y hasta hoy, fíjate si han pasado tiempo sin encontrarse. Realmente increíble. Por eso te digo que yo Es tengo profundo, profundo. mucha responsabilidad ahí. Y ahora yo te diría, con este currículum vitae, ¿tú crees que yo puedo ir por ahí diciendo, soy una semilla estelar, soy un maestro, soy el representante de no sé quién? Por favor, seamos un poquito más humildes. Yo cuando oigo eso me da una lástima escuchar a esa gente que dice yo soy representante de los arturianos o yo soy el comandante de no sé qué. Me da una lástima porque todo es su ego, no saben lo que llevan dentro, no tienen ni idea, no se conocen. Y me da mucha lástima por ellos, porque luego les va a doler mucho. Y yo hablo por mi propia experiencia, porque han sido muchas vidas de mucho dolor, por, por, por mí mismo, porque yo lo cometí, yo metí la pata. Entonces sé lo que les espera y por eso me da lástima. Pero por otro lado, no será, no quiero que suene mal, pero será bueno que pasen el proceso para que se puedan limpiar como lo está Sí, haciendo. sí. ¿Me entiendes, Nadie se lo Jaime? va a quitar, ¿eh? Nadie se lo va a quitar. Ningún ser elevado va a interferir. Lo van a tener que vivir. Yo lo he vivido. Y Robert también lo ha vivido. Y Javi también lo ha vivido. O sea, todos lo hemos vivido. Los errores de un tiempo hay que cancelarlos por conocimiento. Y a veces duele mucho, duele mucho. En muchas vidas de dolor. Porque no queremos despertar, queremos escuchar a nuestro ego, ser yo, ser, como te he dicho, yo cuando fui legionario era borracho, prepotente, vanidoso, cualquier persona que estuviera por debajo de mí era como un pañuelo, lo podías tirar, no servía. O sea que ¿Tienes mi currículum recuerdo no es muy bueno. y tienes recuerdo de esos momentos también como nos contaste cuando te encontraste con Jesús? Sí, ese recuerdo no se me va a borrar nunca. Por eso yo desde muy chiquitito amaba intensamente a Jesús, intensamente. Sin que nadie me hubiera hablado de él, yo sabía que existía. Y nunca fui a ninguna iglesia a buscar ninguna imagen o jamás. Ha sido algo como interior, como en mi corazón. No sé si me explico bien. Sí, claro que sí. Es increíble. Cuando mencionas que él ni siquiera te dijo nada y llegó No, donde ti y te abrazó y te sentiste como desarmado y como integrado al universo. Es como sentir una energía de amor sin una definición eh, que uno pueda, una manera de explicarlo. sí, pero eso duró unos instantes, ¿eh? Fue cuestión de segundos. Pues ya digo, cuando él me tendió las manos, le dije que no. O sea, de alguna forma me negué a acompañarlo, que podía haberlo acompañado y haber hecho otro camino, y a lo mejor hoy no estaría aquí, pero me negué a acompañarlo y fue por vergüenza todavía. O sea, a pesar de todo lo que había sentido, pudo más el miedo y la vergüenza. Y el rechazo, claro. Cuando él, me explicas tú gráficamente que te tomó de aquí, te levantó para que lo viera a los ojos. Uf, ¿Qué pasó ahí?
qué Ahí es donde mirada empecé a tenía llorar y contigo. ya no pude parar. Ahí empecé a llorar y ya no pude parar. Pasé horas llorando, pero horas. Porque fue algo que no sé en palabras, no sé cómo explicarlo. Fue como ver todo el universo en sus ojos. No sé Y una, explicarlo de otra manera. y una pregunta terrenal, bien terrenal. ¿La imagen que tuviste es la imagen que todos conocemos por fotografía o era una energía? No, no era físico, él era físico, era una persona encarnada con el pelo largo, barba muy cortita, muy poquita, cortita, nada de esas cosas que le ponen ahí. Y Ajá, la mirada era, los ojos eran marrones, pero una mirada tan, es que no sé explicarlo, de verdad. Veías las estrellas en sus ojos, veías las constelaciones, se veía todo en él. No sé explicarlo, es que no lo sé. Era algo superior, algo enorme. Y increíble. por lo que yo siento, yo ya le había fallado antes. Cuando él fue a Kenatón, yo le fallé. Es un sentimiento que tengo. No tengo ninguna certeza, pero tengo un sentimiento muy profundo. Ya, Y luego lo conocí también como Baruch Espinoza. Y también le fallé. O sea que le he fallado 3 veces. pero seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Sí, porque Él no, nos ama de una manera infinita. Él no nos juzga, ni nos condena, ni quiere que nos sintamos mal. Todo eso también es una luz que tira de mí. Claro, he sentido a veces una sensación indescriptible, pero que dura microsegundos y, y me llega a la mente lo mismo que he escuchado que tú dices o dice Robert, ¿qué es lo que hago aquí? O cuando me dice que existen estos hermanos, seres y todo, y la gente tal vez quiere ser como ellos, o quiere viajar donde están ellos, quiere ser parte de ellos. ¿Y por qué sigo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces ahí es cuando uno realmente se da cuenta que tiene que aprender de sus propios errores, ir evolucionando. Para ¿Qué, estar, para qué estar con opinas ellos al hay que ser respecto? como ellos. Y yo aún estoy lejos, ¿eh? Aún estoy muy lejos. Por eso estoy trabajando aquí para mejorarme lo más posible y acercarme lo más posible a ellos. Porque los amo infinitamente a todos. Quedé demasiado emocionado, José María. Eh, Voy a ir cerrando esta conversación. Te agradezco profundamente. Te voy a decir algo al aire que me lo dijiste en privado. No te preocupes, no es nada malo. No te preocupes. Tú Eh, puedes decir lo que sientas. Cuando yo te enviaba los mensajes antes, te envío los mensajes, te decía Robert, perdón, José María, usted tiene tiempo para que hagamos esto. Y tú en dos oportunidades me dijiste, no me trates de usted, trátame de tú, soy tu hermano. Y sabes que alguien que me diga que es mi hermano, te lo agradezco profundamente. Es que somos hermanos. No somos otra cosa, somos hijos del infinito. Entonces todos somos hermanos. Y a todos nos ama por igual. ¿Quién soy yo para hacer diferencias entonces? Ok, muchísimas gracias nuevamente, José María. Fue realmente una bendición haber conversado también contigo. Gracias por abrir tu corazón, tus conocimientos, aunque digas que no los tienes. Eh, es fantástico saber muchas cosas que a veces están ocultas para mucha gente y que los vamos descubriendo, que son parte de nosotros y parte de nuestra evolución. Y gracias por abrir tu corazón y contarnos a mí y a la gente que te está viendo eh, una vida tan llena de avances y de conocimientos, de amor. Es realmente
una bendición para mí poder aprender de ti también, como lo he hecho con Robert y con los demás. Realmente un regalo para mí y que este también sea un regalo para todos quienes te está viendo también. Mi lema siempre es compartiendo aprendemos todos. O sea, nadie enseña, todos compartimos, todos aportamos algo y todos aprendemos algo. Claro, claro que sí. Y te Así agradezco, que, por supuesto, la invitación y me tienes a tu disposición cuando tú consideres. claro, ok, te lo agradezco muchísimo también. Y como le dije a Robert también, las puertas de mi hogar están abiertas para ti, no tienes que tocar la puerta y siempre estar abierta. Así que muchísimas gracias. Me siento realmente afortunado nuevamente. ¿Mm? ¿Hay algo, perdón, antes de terminar, hay algo que quieras decirle a la gente? No, bueno, no y sí, que trabajemos porque nos hace falta a todos, por supuesto, educar el Ajá, ego. Y yo el primero, ¿eh? Yo me pongo el primero de la lista. no, Y cuando ya, vamos trabajando el ego van viniendo, como bien dice Robert, imágenes del pasado, sensaciones del pasado, que a veces son dolorosas, pero son necesarias, porque es una forma de sanar ese pasado, de educar ese pasado. Y bueno, pues dar muchos ánimos, que nadie decaiga, que nadie se sienta mal, que nadie se hunda, que todos tenemos siempre mucha ayuda cuando abrimos nuestro corazón. excelente. Ok. Muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y como les digo, y les he dicho en otra oportunidad cuando he participado en mesas redondas, esto no son videos para ganar gente, ni like, ni nada. Solamente es tratar de ayudarnos nosotros también y que llegue el mensaje de amor a más personas. Así sea, así Ok. sea. Muchísimas gracias, José A María. ti.